Muy buenas noches, mis hermanos. El Señor les bendiga grandemente. Antes de continuar con esta palabra, vamos a entrar en un tiempo de intimidad con el Señor. Amado Señor, Padre Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús y en el poder de tu Santo Espíritu, esta noche, Padre Dios y Señor, nos presentamos ante ti para pedirte, Dios, que seas tú sobre este lugar, sobre cada vida, que seas tú tomando el control de cada persona, de aquellos que se conectan en este momento, Dios, que la palabra llegue a sus vidas, que transforme, que cambie, que renueve, Señor, así como cambia, Señor, la vida de cada persona que delante de ti se presenta, bendito Dios, en Cristo Jesús. Hoy bendigo a todas las personas en este momento que están saliendo de su trabajo, que llegan a sus casas, Señor. Hoy bendigo, Señor, a todas aquellas familias, bendito Dios, que están en este momento en aflicciones, en problemas, para que la presencia del Espíritu de Dios sea descendiendo con poder y autoridad, para que el Espíritu Santo sea con cada uno de ellos. Hoy declaro bendición para todos aquellos, Señor, que están enfermos. Declaro sanidad para sus vidas, no solamente en su cuerpo, sino en su alma, su mente, en su corazón. Declaro que la presencia del Espíritu de Jehová se encuentra sobre cada ser humano en este momento, actuando, Señor, en cada problema, en cada aflicción. Bendito Señor, gracias por esta noche, por este momento. Sé que tú, Dios Padre, te paseas con poder sobre cada clínica, hospital, puesto de salud, donde hay, Señor, necesidad de tu presencia. Te paseas sobre los jóvenes, niños, ancianos, huérfanos, viudas, Señor, tomando el control de sus vidas, llevándolos, Señor, por ese camino que tanto ellos necesitan y que anhelan, Señor. Declaro, bendito Dios del cielo, que tu mano se extiende sobre la vida de cada persona que está en una cárcel, Señor, que están secuestrados, jóvenes perdidos, todos aquellos que de nada se sabe de ellos, Señor. A ti te los entrego para que tú obres con poder y autoridad, Señor. Toma el mundo entero, cada nación, Señor, y bendícenos, guárdanos, protégenos, Señor. Extiende tu mano, de ti llénanos, de tu presencia, de tu amor, cada día, cada momento, cada instante, Señor del cielo. En Cristo Jesús glorifico tu nombre, te exalto y engrandezco. Y te digo gracias por todo, por las bendiciones que día a día derramas, Señor, por las bendiciones que cada momento, bendito Dios, están sobre nuestras vidas. Gracias, Señor del cielo, por abrir, Señor, las ventanas de los cielos de par en par sobre la vida de cada ser humano, proveyendo, guardando y protegiendo, Señor. En tus manos, Señor, dejamos esta juventud, dejándolo, Señor, que les des tu bendición, Señor, y los dirijas por donde solamente ellos tienen que ir, amado Dios. Hoy bendecimos las iglesias cristianas, cada familia pastoral, a los pastores encargados, líderes, Señor, de llevar esa palabra. Pido Dios que sea la sabiduría tuya, que seas tú revelándoles, mostrándoles qué hacer, qué decir, Señor amado. Hoy entrego a todas esas ovejitas, Padre Dios, que el Espíritu Santo sea avivando esos corazones, esas vidas, que sea llenando de tu presencia, de tu amor y de tu unción, bendito Dios. En Cristo Jesús glorificamos tu nombre, te exaltamos, te decimos gracias por todo, Señor, por tu bendición, bendito Rey de Gloria. Tú eres santo, Rey, tú eres hermoso, Señor. Hoy te pido que desciendas con poder y autoridad sobre este lugar, sobre mi vida, Señor, quitando todo estorbo, lo que no es tuyo sobre mi vida, Dios, que seas tú colocando tus palabras sabias en mí, que seas tú haciendo morir todo lo carnal, para que lo espiritual sea sobre mi vida y para que no lo hablen mis fuerzas humanas, sino que seas tú revelando y hablando al pueblo, amado Señor. Hoy bendigo a aquellas personas que están conectadas, Señor, y declaro que la palabra llega a sus vidas, que la palabra toca corazones, que la palabra inquieta, quebranta y transforma, Señor. Que esa palabra hace algo sobrenatural en las vidas de cada hogar, de cada familia, Señor. Gracias por esta noche. Me presento ante ti, presento este tema para que tú hables, para que tú me des de nuevo, Señor, y para que tú, Señor, hagas viva esta palabra y haya un cambio totalmente, una renovación en la vida de cada uno de los que están conectados, Señor. Gracias te doy, Padre Celestial, en Cristo Jesús, por ser tan bueno, hermoso y maravilloso. La gloria sea para ti, mi Dios. Gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Nuevamente, hermanos, muy buenas noches. Continuando con nuestra secuencia de temas, los jueves, nuestro culto en casa, a través de la palabra, nos lleva a esos mensajes para transformación, renovación en la vida de cada uno de nosotros. Y continuando con nuestra secuencia de la palabra, para esta noche nos corresponde Génesis capítulo 19. Y el tema para hoy, deja el pasado atrás. Yo sé que hay muchas personas, o habemos muchas personas a las que nos cuesta dejar
atrás todo aquello que en algún tiempo que hemos venido llevando. A veces es difícil soltar, es muy difícil dejar atrás aquellas cosas que se arraigan en nosotros. Si a veces nos cuesta soltar aquellas cosas materiales, también sabemos que es difícil dejar atrás aquellas cosas que hay en nosotros, dentro de nuestro corazón, de nuestra mente. Es más fácil a veces deshacernos de las cosas materiales que de las cosas que están impregnadas dentro de nuestro corazón. Entonces, podemos decir que si nosotros no dejamos que Dios y su presencia obre en nosotros, es difícil. A veces peleamos en nuestras fuerzas y queremos que todo aquello que está en nosotros se haga. Y nos es difícil dejarlo atrás. Cuando pedimos la orientación y cuando le pedimos a nuestro Padre Celestial que nos ayude, las cargas, los problemas, las aflicciones son como más fáciles y más llevaderas. Pero cuando luchamos en nuestras fuerzas es más complicado, es más difícil. Por eso Dios dice que no debemos pelear en nuestras fuerzas, que toda carga, que todo yugo, que todo cansancio lo debemos dejar atrás. Miremos qué nos dice qué nos dice en Segunda de Corintios, aunque todos ya no sabemos y sabemos esta palabra de lo que nos habla en Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron, hoy todas son hechas nuevas. Entonces en la parte espiritual y a través de la palabra, Dios nos dice que todo lo viejo ya pasó, que hoy debemos aprovechar todo lo nuevo. Un ejemplo bien básico es cuando tú tienes un niño que no tiene hermanos, tú le compras una ropa, tal vez no está vieja la ropa, pero en algún momento se le va a quedar. Entonces tú no la vas a guardar porque estás ocupando un espacio para que lleguen otras cosas. Eso no es viejo, pero sí es algo que ya no tiene servicio, que le puede servir a otra persona. Entonces cuando a veces decimos, no, este me gusta, lo voy a guardar, entonces guardas cosas que tal vez otros la pueden necesitar y tú estás ocupando ese espacio. Entonces, así pasa en nuestra vida. A veces albergamos tantas cosas en nuestro corazón que llega un momento en el que nos cargamos tanto que a veces queremos explotar. Sencillamente, ¿por qué? Porque nos cargamos, queremos llevar esa carga en nuestros hombros. Pero Dios nos dice en su palabra, miremos ahí en Mateo 11:28. Mateo 11:28. Vengan a mí los que estén cansados y agobiados, que yo los haré descansar. El Señor nos dice, vengan a mí todos los que estén cansados. A veces no está llamando de ese cansancio físico, sino ese cansancio mental, ese cansancio en el que nos lleva a renunciar y a dejar a un lado muchas cosas por estar cargando otras que la verdad no tienen servicio, no tienen uso. Hay veces que tenemos tan guardadas esas cosas que nos cuesta dejarlas. Y son cosas que ni siquiera tienen servicio para uno, ni siquiera nos sirven. Y entonces las andamos cargando tanto que al parecer se nos hace una maleta dentro de nosotros. Es necesario dejar atrás esas cosas, es necesario arrancar de raíz todo eso, aquello que pesa en nosotros. Es necesario sacar de nuestra vida todo aquello que está dañando nuestra mente, nuestro corazón y no solo nuestra vida. Nos cargamos de tantas cosas, no las dejamos atrás, nos hacemos daño nosotros, no solo nosotros, sino también a nuestros familiares. Hacemos daño con nuestro mal genio a nuestra pareja, a nuestros hijos, tal vez la presencia en el trabajo, en la universidad, en el colegio. ¿Por qué? Porque estamos cargados, tenemos mal genio y a veces pasan cosas que no toleramos, no nos toleramos ni nosotros mismos y menos vamos a tolerar a las demás personas. Entonces es necesario que dejemos atrás que todo lo que está pasando en nuestra vida, si no nos está sirviendo, es bueno que lo dejemos atrás. Por eso hoy Dios a través de este capítulo nos habla de dejar atrás el pasado. Unos segundos antes de haber iniciado con la prédica, ya es un pasado. A veces nos cargamos tanto que andamos con esa maleta tras de las personas y no solo sentimos esa carga, sino que hacemos que otras personas se carguen. Entonces es necesario deja tus cargas a Dios, deja que Él se encargue, deja que ese cansancio, eso que estás llevando a tus hombros, lo tome Dios.
pero no es cosa de decir tengo muchas cargas, a ti te las dejo. Tenemos que hacer de parte y parte. Dios nos ayuda, pero nosotros también debemos tener conciencia de que debemos hacer algo en nuestra vida. Cuando nos cuesta dejar cosas, entonces nos vamos acostumbrando y hay veces que cuando uno ya se acostumbra a tenerlas, es difícil que alguien se las quite. Hay personas que guardan en el cuarto de San Alejo, en el patio, en la terraza, en un parqueadero, cosas que la verdad no tienen servicio, que ya son viejas, que no tienen utilidad, pero por no deshacernos de ellas las vamos arrumando poco a poco y decimos, esto sí me sirve, en algún momento me ha de servir, yo lo voy guardando y así vamos acumulando. Entonces, cuando llegamos a nuestra casa y sobre todo mujeres, yo creo que sí, me incluyo ahí, hay veces que tenemos nuestro nochero y decimos, este papel me sirve, esta cosita me sirve, este palo me sirve, y uno va, guarde y guarde y guarde. Entonces es necesario saber qué debes guardar y qué debes desechar. Entonces, cuando es bueno hacerse una carpeta y decir, bueno, todo lo de salud lo debo guardar, lo debo archivar, porque eso es necesario, las historias clínicas, las fórmulas médicas, los exámenes que a uno le hacen, entonces uno mantiene guardado. Si uno tiene un crédito, cuando está pagando, es obvio que debe guardar sus recibos. Cuando tienes que pagar alguna casa, una hipoteca o algo, también es necesario guardar unos recibos. Pero hay veces que tenemos papelitos con nombres, con algunos números y los vamos guardando. Y después llenamos ese cajón. De la misma manera se llena nuestro corazón a veces de basura. Que hay tanta basura, hay tantas cosas que no dejan que Cristo more en el corazón. Albergamos el resentimiento, la rabia, la falta de perdón, cosas que no nos dejan avanzar. Entonces, Dios no puede morar ahí porque está lleno de esas cosas. Entonces nos manda, bueno, eso que lo tenías, déjalo, sácalo y échalo a un lado. Deja que yo controle tu corazón, que controle tu vida, pero libera el corazón. Entonces es necesario dejar atrás todo lo que veníamos haciendo. Deja atrás tu mal genio, deja atrás tu egoísmo, tu envidia o todo lo que te impida avanzar, porque todas estas cosas nos impiden. Ahora miramos aquí en este capítulo algo muy bonito y en el jueves anterior predicaba el capítulo 18 donde a Abraham se le presentaron los ángeles y se le presentó Dios para decirle que iba a ir a Sodoma a destruir la ciudad. Pero miramos que Abraham decía que por los 50, por los 45, los 40, los 30, los 20, los 10, no destruyera la ciudad e insistían que así fuera. Pero resulta que Dios le dijo, aunque sea 10, aún así yo la voy a destruir. Él insistía mucho. Y vemos que Abraham desistió de eso y dijo, bueno, que se haga la voluntad de Dios. Y ahora si pasamos al 19, nos damos cuenta que Abraham en algún momento dice que tuvo muchos ganados, mucha familia, su sobrino Lot que venía con él decidió tomar un rumbo y Abraham otro. Entonces miramos que para Sodoma y Gomorra le tocó venir a vivir a Lot y a su familia. Entonces esa era la preocupación porque ahí estaba viviendo un familiar de Abraham. Pero como Dios había tomado la decisión de destruir, es obvio que le dolía el corazón a Abraham de ver que de pronto se iba a destruir esa familia. Entonces miramos en este capítulo algo bien importante que Dios nos enseña a través de Lot. Y entonces cuando hablamos de dejar el pasado, muchas veces, ¿qué es lo que hacemos? Nos cuesta dejar eso. Hay algo que nos impide, el miedo, los obstáculos o personas. Hay muchas cosas que no nos dejan avanzar y nos hacen que nos enconchemos en ese pasado y que vivamos en él y nos acordamos de muchas cosas, del daño que nos hicieron, de lo que nos robaron, de, bueno, infinidad de cosas que hay en nuestra vida que a veces no las queremos quitar y seguimos viviendo con ella. Entonces miramos aquí que Dios a Lot le habla le dice que él saliera de esa ciudad porque igual él la iba a destruir. Entonces miramos que también Lot es una persona a la cual dice, si lo mandan para ese lugar, yo sé que allá me va a alcanzar la destrucción, es mejor que me manden a estas montañas para que así yo pueda descansar y no pueda llegar a esa destrucción.
Entonces, aún Dios es tan bueno y tan maravilloso que lo primero que hace cuando nosotros tomamos la decisión de dejar a un lado el pasado, de dejar a un lado esas cargas, Dios por el momento nos dice, el enemigo estará ahí y te va a asustar. Si tú quieres tomar esa decisión de dejar, viene el enemigo y como que te paraliza. Llega un momento en que tú no puedes hacer las cosas. Entonces, miramos que lo que pasó aquí en este capítulo. Vamos al versículo 26 de Génesis 19. La esposa de Lot miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. Miramos que Dios les dijo que se fuera con su familia, pero que no voltearan a mirar por nada, por lo que escucharan, lo que sintieran, que ellos tenían era que seguir y no mirar hacia atrás. Pero miramos una mujer desobediente, una mujer necia, que lo que hace primero, cuando siente que ya hay destrucción, lo que hace es voltear a mirar atrás. ¿Y en qué se convierte? En una estatua. Ella queda paralizada, no puede hacer nada. Hay juegos en el que los niños a veces en el colegio juegan, dice, juguemos a la estatua, o también le llaman al encantamiento. Entonces están jugando y la tocan y le dicen encantada y uno se queda quieto. No se puede mover hasta que no llegue otra persona y le diga desencantada. Y así son los juegos de ellos. Y si lo miramos aquí, miramos que la mujer de Lot se quedó quieta, se quedó paralizada. Entonces, o sea, perdió esa bendición del poderse salvar. Entonces miramos que hoy por la desobediencia, así como ella fue desobediencia, hoy por la desobediencia tenemos que vivir algunas consecuencias. Como padres, a nuestros hijos siempre les advertimos. Hay veces que con nuestros hijos hablamos y de pronto porque como padres hemos tenido experiencias o porque hemos vivido algunas cosas y las hemos visto, sabemos lo que les conviene y lo que no les conviene. Y muchas veces a esta juventud no acepta lo que uno le dice. Entonces, a veces les advertimos a nuestros hijos, esas amistades no te convienen. Pero hay hijos que no les gusta que les hable de esa manera. Se creen ya adultos, creen que ya se pueden defender. Ellos piensan que no van a caer, que lo saben todo. Dice, tranquila, no te preocupes, yo sé con quién me junto, yo sé que no me voy a dejar llevar. Pero el enemigo es más fuerte, porque la juventud hoy no tiene carácter, no tiene un carácter forjado. Es más, son desobedientes y no aprenden a escuchar. Son como la mujer de Lot, que ellos prefieren voltear a ver atrás a sus amistades y seguir con ellas a ser obedientes a la palabra o a los padres. Y hay muchas consecuencias. Cuando estos jóvenes no se escuchan, ¿qué les pasa? Por eso es que hoy en día, cuando esa juventud no escucha, vemos que hoy el enemigo ha encantado sus vidas, los ha paralizado. Por eso vemos gente en el lesbianismo, homosexualismo, miramos jóvenes en las cárceles, jóvenes desaparecidos, jóvenes que han caído en drogas, en alcohol, jóvenes que tienen relaciones antes de casarse, embarazos no deseados, jóvenes que hacen cosas que después se van a tener que arrepentir. Entonces miramos que la desobediencia trae esas consecuencias. Pero Dios es tan maravilloso y tan hermoso que a veces por amor a las personas, a nuestros padres, a quien estamos orando o quien oran por nosotros, Dios tiene un aliento de vida para nosotros, para aquellos que no hemos podido vencer esa debilidad o para aquellos que no pueden vencer esas debilidades. Entonces, miramos que Dios es bueno también. Dios en su infinita misericordia hace cosas hermosas y maravillosas. ¿Qué hizo Dios cuando le dijo a Lot que preparara su familia? ¿Qué hizo con estas personas? Entonces, miramos que Lot fue obediente con su familia, pero la esposa no lo fue. A veces como padres somos obedientes a la palabra, pero nuestros hijos no lo son. De todas maneras, debemos seguir en la lucha, seguir orando, clamando y pidiéndole a Dios. Entonces, que no nos dé tristeza dejar amistades que nos pueden dañar, y eso debemos enseñarle a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, que no les dé tristeza dejar a un lado a las personas, no abandonarlas, pero sí decirles están mal, hablarles de la palabra y decirles que lo que está pasando no es correcto ante los ojos de Dios. Si ellos no quieren escuchar, es obvio y lógico que es mejor apartarse para no caer en esa destrucción. Miremos que nos dice el versículo 28.
Miró hacia Sodoma y Gomorra y todo el valle y vio que salía humo de la tierra como el humo que sale del horno. ¿De quién está hablando? Está hablando de Lot. Cuando Dios le dijo que saliera, él es obvio que tuvo tristeza, pero ya llegó un momento en el que tuvo que internarse en esa montaña y bueno, ya había pasado todo lo que tenía que pasar y volteó a mirar y claro, miró que ya solamente de esa ciudad quedaba el humo. Había destruido. Le dolía porque algunos amigos, algunos familiares se quedaron allá y hubo destrucción en ellos. Y así hay jóvenes que hoy en día, por no decirles o no hablarles, prefieren hacerse a ellos y morir con ellos y meterse en líos con ellos. Y no decir, prefiero dejar esta amistad y decirte y advertirte que puedes meterte en líos. Pero es bueno dejar esa amistad sin dejar de orar por esas personas que se quedan. Es difícil a veces que estas personas puedan salir. Si nosotros no oramos, si nosotros no pedimos, no clamamos, hay muchos que no lo van a poder hacer. Podrán ellos pedir en sus fuerzas, pero es difícil salir de ellas. Entonces, no vemos que esas debilidades son difíciles de sacar. Démosle gracias a Dios porque Dios muchas veces cuando tomamos la decisión, Él nos ayuda a salir de ellas. Miremos que nos dice el versículo 29. Cuando Dios destruyó las ciudades del valle, se ocupó de Abraham y libró a Lot de sacarlo de ese desastre. Perdón. Entonces miramos aquí ¿qué es lo que hizo? Abraham, Lot era su familiar, era un familiar de Abraham y le daba mucha tristeza porque él había en un tiempo ha pedido que no se destruyera por algunos que fueran justos. Pero Dios se acordó de Abraham y dijo, por amor a Abraham no voy a destruir a Lot. Por eso le dio la oportunidad de salir él con su familia. Entonces miramos que a veces por amor a los padres, por amor a los siervos, por amor a quien estemos orando, la misericordia llega a aquellas personas que estén en este momento perdidas en el licor, en las drogas, en la prostitución, en negocios ilícitos, que estén en una cárcel, porque se equivocaron y tal vez están allá porque alguien no les compartió y no les habló. Pero entonces hay personas que se hunden con ellos, hay otras que por misericordia salen. Y entonces debemos seguir orando. Tal vez como padres les podemos decir a nuestros hijos, no te conviene. Pero no debemos solo sacar a nuestros hijos, debemos enseñarles a orar y nosotros orar también por ellos, porque no quieren salir, no pueden, en las fuerzas no lo van a poder hacer. Entonces nosotros debemos orar y tal vez la misericordia de Dios por las oraciones hace que muchos, hemos visto que muchos han salido y se preguntan, tal vez fueron porque mis fuerzas, porque luché, porque hice esto, aquello. No, a veces los que han salido es por la misericordia de Dios y porque alguien estuvo orando por ellos. No es porque ellos lo lograron hacer. Entonces, de pronto hoy, si nosotros estamos de pie, es por pura misericordia, porque hay muchas personas que han estado orando por nosotros. Entonces, ¿cómo no darle gracias a Dios? Porque Dios así dice, tal vez estemos hundidos, estemos metidos en alguna debilidad o en negocios ilícitos o cosas que queremos salir de ellos, pero no podemos. Pero la misericordia de Dios es grande y hay personas que oran por nosotros y hoy estamos de pie, gracias a ellos, gracias a Dios estamos sirviendo. Y gracias a Dios por ellos, hoy también estamos sirviendo. Entonces, miramos que a veces es difícil salir y decir, dejo el pasado atrás. Hay muchos que no lo quieren hacer y hacen lo de la esposa de Lot. Mira y se quedó hasta ahí llegó. Pero miramos también que Dios tiene misericordia y nos ayuda. Cuando tomamos la decisión nosotros de decir, quiero dejar atrás las drogas, el alcohol, quiero dejar atrás mi mal genio, quiero dejar atrás la hipocresía, los nervios o tantas cosas que hay. Todos conocemos y cada uno sabe qué es lo que tiene. Cuando tomamos esa decisión de hacerlo, Dios nos ayuda. Y no solo por nosotros, sino porque hay otras personas que lo están haciendo y han visto en nosotros que es necesario un cambio, pero que nosotros no nos damos cuenta, sino que esas personas han orado y por ellas y porque Dios las ha utilizado, hemos salido de esas situaciones. Entonces debemos darle gracias a Dios porque las oraciones ayudan a salir a nuestros hijos y también ayudan a salir a esas personas que están incluidas en esos lugares. En nuestras fuerzas es imposible vencer, es imposible dejar atrás.
Entonces muchas veces luchamos y luchamos y peleamos, pero es difícil. Dios nos advierte, sí, hay veces cuando ya tomamos la decisión de decir, dejo atrás el pasado, dejo atrás esas cosas, Dios nos hace una advertencia, nos dice, hey, a través de una prédica, a través de los siervos, a través de los líderes, a través de un familiar, de un amigo, un vecino, hay veces que nos advierte y dice, pero ustedes no están haciendo las cosas correctamente. ¿Por qué no cambiar? ¿Por qué no tomar la decisión de dejar eso y volver a comenzar? Pero hay veces que nosotros nos quedamos en eso y pensamos que es por envidia, porque no les gusta lo que estamos haciendo y no medimos las consecuencias. Entonces Dios muchas veces habla por otras personas y nos advierte que debemos dejar todo aquello que no es. Por eso dice, de modo que si aún no está en Cristo ahora, ya debe ser esa criatura nueva. Todo lo viejo debe de pasar y hoy debemos disfrutar de lo nuevo. Entonces, miremos qué nos dice ahí en los versículos, en el versículo 14, pero la parte B de Génesis 19. Pero sus yernos pensaron que estaba bromeando. Esa es la segunda parte. Porque al principio le dicen, los ángeles le dicen, ve, habla a tu esposa, a tus hijos. ¿Tienes algunos familiares aquí? Entonces él dice, mi esposa, mis hijos, sus esposos. Pero ¿qué pasa? Hace caso a la esposa, hace caso a las hijas. Pero ellos dice que no creyeron y no hicieron caso. Porque más allá nos dice en este capítulo que sus hijas y su esposa iban con él y llegaron hasta la montaña sus dos hijas, excepto su esposa. Quiere decir que los dos yernos, los que no hicieron caso, los que no creyeron y pensaron que él se estaba burlando de lo que Lot estaba diciendo, hicieron caso omiso y se quedaron. ¿Qué pasó con ellos? Se quedaron en esa destrucción. Murieron por no hacer caso. Y a veces Dios advierte. Los ángeles le advirtieron a Lot. ¿Y Lot qué pasó? Le dijo, vamos, alístense porque Dios va a destruir esto. Vamos, salgamos. Pero ellos no hicieron caso. Hay que hacer caso a las cosas que nos dicen. No hagamos caso omiso a todo. Hagamos caso. Si te dicen que estás yéndote por un camino equivocado, hazle caso. Si nosotros como padres les decimos a nuestros hijos, no les conviene, eso no es de Dios, no viene de parte de él, haz caso, porque después vienen las consecuencias. A veces los hijos se creen muy grandes y hacen lo que ellos bien les parece y lo que ellos creen. Cuando ya les pasa algo, dicen, cierto, ustedes tenían toda la razón. Ahora tienes que vivir tus consecuencias. No hiciste caso en el momento que te dije, hoy atente a las consecuencias. Ellos tuvieron que morir en ese lugar, en la destrucción que Dios había hecho con Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Sencillamente porque no escucharon y porque porque hicieron caso omiso. La esposa de Lot tampoco, ella no hizo caso, fue desobediente y no tuvo la oportunidad de salvarse con su familia. Entonces, hoy miramos que a través de este capítulo Dios nos dice, no mires atrás o deja atrás el pasado. Todo lo que te estorba, déjalo atrás. No voltees a ver, no te dé miedo dejar lo que te estorba. Déjalo atrás y sigue adelante. Hay cosas mejores y buenas para cada uno de nosotros. Entonces, cada cosa tenemos que dejar. Cada cosa que hay en nuestra vida que esté mal, la tenemos que dejar. Lo que está estorbando, lo tóxico, lo dañado en nuestra vida, se tiene que dejar, porque si no, no vamos a avanzar. Hay cosas que las llevas muy dentro de tu corazón y están ahí tan impregnadas que no las ves ni las sientes, pero otros sí los ven y te dicen, cambia tu forma de ser, cambia tu actitud, cambia tu mal genio porque vas a perder a tu esposa, a tu esposo, cambia esa actitud tan fea que tú tienes porque vas a perder a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. Cambia esa manera de actuar en tu hogar, en tu trabajo, porque te vas a quedar solo. O sea, a uno las personas le advierten, pero nosotros somos insensatos y a veces no hacemos caso. Entonces Dios nos manda que hagamos caso, que si nos están hablando es por algo. Si alguien vio eso es porque nosotros no lo podemos ver. Entonces así podemos dejar esas cosas que nos están dañando. Entonces debemos creer, declarar, decretar que Dios, cuando nosotros tomamos la decisión de dejar a un lado lo que nos estorba, dejar a un lado ese pasado, vamos a tener un buen presente y un mejor futuro. Entonces, miremos ahí en los versículos 24 y 25 que nos dice. Luego el Señor hizo que desde el cielo lloviera fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra,
Así destruyó esa ciudad, el valle y todos sus habitantes, todo lo que crecía en el suelo. Entonces, miramos aquí que cuando Dios dice que si tomamos la decisión de dejar el pasado, esas cargas, ese cansancio, ese yugo, esas cosas que nos hacen daño, Dios las va a destruir. Así como destruyó esa tierra, destruyó la maldad, destruyó a estos hombres que venían haciendo cosas que a Dios ya lo tenían hasta aquí. Entonces, asimismo Dios, cuando le entregamos nuestras cargas y le decimos, no puedo dejar el pasado, no puedo dejar este mal genio, no puedo dejar de gritar, no puedo dejar de hacer cosas ilícitas, no puedo dejar la pereza, no puedo dejar los pretextos, no puedo dejar muchas cosas, y he luchado. Pero Dios dice, ¿estás dispuesto a dejarlos? Entonces, nosotros debemos tomar la decisión. Sí, estoy dispuesto a dejarlo, quiero dejar todo eso atrás, pero quiero que tú me ayudes. Y así mismo hizo Dios, destruyó todo lo que al paso en esa ciudad estaba hecho mal. Todo lo que está mal Dios lo va a destruir en nuestra vida. Pero hagamos caso a lo que Dios nos está diciendo. Él nos habla muchas veces a través de la palabra, nos habla a través de una prédica, a través de los siervos, pero a veces nos hacemos los sordos y no queremos hacer caso. Entonces, deja ese pasado, déjala esas cargas, deja todo lo que te está dañando, lo que te está impidiendo seguir adelante, déjalo atrás. Que dejar todas esas maletas de cosas que nos hacen peso alivianan todo lo que hay en cada uno de nosotros. Cuando decimos, esta semana voy a dejar de gritar, a ver qué pasa. Mira que muchas cosas puedes hacer en el hogar. Ya ven que tus hijos te ven que no gritas. Es un descanso para uno y descanso para los demás. Cuando ya no ves que gritas, los demás no lo hacen. Pero si tú gritas, si tú te alteras, todos se alteran y es un caos en nuestro hogar. Entonces, como familia nos debemos reunir y pensar, bueno, ¿en qué estamos fallando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué estamos actuando de esta manera? ¿Qué es lo que nos está haciendo daño? Entonces cada quien podemos decir, bueno, está bien, yo me comprometo a dejar de gritar, me comprometo a dejar ese mal genio, me comprometo a dejar de echarle la culpa a los demás. Entonces uno hace una promesa entre familia y dice, bueno, si nos comprometemos a esto, que se cumpla. Y así mismo es Dios. Dios cuando prometió destruir Sodoma y Gomorra, lo cumplió. Pero antes, porque había orado, había pedido a Abraham que no se destruyera por algunos justos, Dios, ¿qué es lo que hizo? Por misericordia tomó a Lot y a su familia y los salvó. Entonces, qué bonito es que dijéramos ahora, ya como familia nos comprometemos a dejar todas esas cosas que están estorbando en nuestra vida. Eso es en nuestro cuerpo, nuestra mente, hay que dejar todo eso que nos estorba. Entonces, como familia vemos un cambio, vamos a ver una renovación, vamos a ver como más unidad, como más armonía, las cosas se hacen más bonitas, entonces podemos ya no gritar, sino hablar y podemos decir qué bueno que todo eso que estaba mal en nuestra vida se vaya quitando poco a poco de nosotros, porque no es de la noche a la mañana. Entonces, podemos hablar con nuestros hijos, con nuestra pareja, podemos hablar de el quitar eso y dejar a un lado todo eso que está estorbando. Entonces, que no nos dé miedo dejar atrás el pasado, dejar atrás esas cosas que nos hacen daño, que no nos dé miedo voltear a ver atrás y decir, hasta ahí dejé eso, de ahí para allá se encarga Dios. Que no nos paralice, porque el enemigo nos va a paralizar en el momento en que digamos, yo voy a cambiar, pero en ese momento te va a paralizar y te va a decir, no puedes hacerlo, es imposible. Eso ya lo vienes haciendo desde tiempo y difícil dejarlo. Y te va metiendo cosas en la cabeza y tú te quedas estática sin saber qué hacer. ¿Será que lo hago? ¿Que no lo hago? Entonces, Dios nos pide que tomemos conciencia, que no seamos tan necios como la mujer de Lot, que no seamos desobedientes como los yernos de Lot, que aprendamos a escuchar ese llamado, que aprendamos a dejar todo eso que está mal en nuestra vida para que sí haya sanidad. Y cuando uno deja todas esas cargas, llega la sanidad en nuestra vida. Eso es dejar el pasado. Entonces es un mensaje tan especial, tan maravilloso que Dios nos deja a través de este capítulo de Génesis 19, donde miramos que Abraham había peleado mucho para que no se destruyera, pero donde Dios había dicho que sí lo iba a hacer. ¿Por qué Abraham lo hacía? Porque su familiar estaba ahí, estaba su familia. Pero por la misericordia de Dios, porque escuchó las oraciones de Abraham, entonces
hizo que se salvara esa familia. Hoy podemos decir, no hagamos caso omiso a todas las cosas. Sigamos en la lucha, sigamos orando, sigamos peleando, sigamos reclamando, reclamemos nuestra familia, lo que el diablo nos ha robado, nuestra salud, nos ha robado las finanzas, nos ha robado la felicidad, la paz, tal vez a nuestros hijos, a nuestra pareja, a nuestros hogares. Entonces sigamos luchando, peleemos, porque sí lo podemos hacer. Tal vez si nosotros no lo hacemos, a otras personas están orando por nosotros, por nuestro hogar, por nuestro trabajo, por nuestros hijos. Y nosotros damos ese granito de arena también. Y cuando ya miramos, Dios ha hecho la obra en nosotros, ha destruido todo aquello que está mal, no solo en nosotros, sino en nuestros hijos, en nuestra pareja y en toda nuestra familia. Entonces, eso es lo que Dios nos enseña hoy. Deja atrás todo lo que te hace daño, no te cargues, deja sus cargas a Dios, porque dice Dios que todo aquel que está cargado, venga hacia mí, yo lo haré descansar. Y Dios nos hace descansar. Entonces, seamos obedientes, aprendemos a escuchar, aprendamos a ser inteligentes, sabios, y en oraciones declaremos, decretemos, confesemos con nuestra boca que todo aquello que nos estaba dañando nuestra vida lo dejamos atrás y que no vamos a voltearlo a ver, sino que lo dejamos atrás en el pasado y que Dios se encargue de destruirlo. Amén. Es el mensaje que Dios a través de su palabra nos deja hoy. Espero que llegue hasta su corazón, que transforme vidas, que inquiete, que transforme y cada quien sabe lo que tiene que dejar, cada quien sabe lo que tiene que hacer y qué cosas dejar atrás en el pasado y no rebuscarlas para que después tenga que estar viviendo esas consecuencias por la desobediencia. Entonces, eso es lo que Dios nos dice a través de esta palabra. Los invito, hermanos, a que cierren sus ojos para darle gracias al Señor por esta gran bendición. Señor, Dios Padre Todopoderoso, Dios y Creador del cielo, te damos gracias porque todo lo que obtenemos hoy ha sido por tu infinita misericordia. Hoy dejamos todo atrás, todo aquello que nos agobia. Todo el pasado lo dejamos atrás para que tú lo destruyas, para que tú nos hagas vivir un buen presente y un buen futuro. Por eso, Dios, todas esas cargas las dejamos en tus manos, Señor, para que las destruyas, para que nos des libertad, para que nos des paz y tranquilidad. Dejamos, Señor, ese miedo, dejamos los prejuicios, dejamos los problemas, las aflicciones en tus manos, Señor. Todo eso va a pasar, sabemos que tú lo vas a destruir. Seguiremos orando, seguiremos peleando, seguiremos luchando, no en nuestras fuerzas, sino en las tuyas, Señor. Por eso dejamos todo eso en tus manos, bendito Dios. Hoy, Padre de la Gloria, queremos bendecir a aquellas personas que en su corazón tienen el anhelo de ofrendar, diezmar, dar primicias. Si no tienen trabajo, y las bendecimos con toda bendición y declaramos para estas personas cielos abiertos, lluvia tardía, bendiciones sobrenaturales sobre sus vidas. Declaramos que hay un trabajo, puertas abiertas de bendición y la gracia los va a acompañar donde quiera que ellos vayan a pedir sus trabajos. Gracias por aquellos que tenemos un trabajo, por esa provisión, Señor. Multiplica, Señor, todo aquello que tenemos en nuestras manos. Danos tu bendición, Señor. Que cada vez, Señor, pensemos en nuestro ministerio, en lo que puedes hacer tú con él, bendito Dios, y que todo lo que tengamos se multiplique de manera sobrenatural. Que la bendición del Señor nos alcance, nos llene de su presencia, de su amor. Cada día estamos en tus manos, Señor. Que todo aquello que ha sido dejado se quede atrás y no volteemos a mirar para volver a tomar esas cosas que nos pueden hacer daño. Que todo eso quede atrás, hoy queda el pasado atrás, hoy renunciamos a él, lo echamos fuera de nuestras vidas y declaramos que somos nuevas criaturas y empezamos nuevamente con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas gracias. Bueno, recuerden, hermanos, somos Iglesia Soldados de Jesucristo, Ministerio de Apoyo y Estudio Bíblico, un ministerio que apoya al pueblo de Dios y a sus ministros. Todos los días nuestros devocionales diarios a partir de entre las 7 y 10 de la mañana. Nos estaremos conectando con ustedes para todos aquellos que quieran recibir esa palabra. Los jueves nuestro culto en casa y los domingos reunión familiar de manera espiritual. Nos estamos reuniendo en el Centro Comercial San Andresito, en un salón de eventos en la ciudad de Pasto. Que el Señor los bendiga grandemente esta noche, que tengan felices sueños y Dios me los bendiga.